Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a encender la pantalla. Preparaos porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores, glamour y, por supuesto, el talento inigualable de dos estrellas que brillan con luz propia, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Y no solo eso, sino que vamos a revivir, o mejor dicho, a desentrañar, una fiesta que quedó grabada en la memoria colectiva de los fans, una noche épica que hizo historia y que seguramente nadie, pero absolutamente nadie, ha logrado olvidar. Ya lo saben, aquí en el canal nos encanta el chismecito, la farándula, el brillo y por supuesto, nuestros amados actores turcos. Y cuando combinamos todos estos ingredientes la explosión es inevitable. Así que abróchense los cinturones porque hoy vamos a sumergirnos en una noche llena de luces deslumbrantes, música envolvente, risas contagiosas y, como no podía ser de otra manera, un toque de drama y misterio que nos mantendrá pegados a la pantalla. Antes de que comencemos a desentrañar todos los detalles, déjenme recordarles que si disfrutan este tipo de contenido, si son amantes de las noticias de farándula turca, de los análisis de series y de todo lo que tenga que ver con el fascinante mundo del espectáculo, este es su lugar. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir, créanme. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, la información vuela, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Y como siempre digo, compartan este vídeo con sus amigos. Que la comunidad crezca y podamos charlar sobre estas cosas juntos, intercambiar opiniones y disfrutar de la pasión que nos une. Bien, ahora sí, pongámonos serios. La noche épica, la fiesta que todos recordaremos. ¿De qué estamos hablando? De la reunión de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Exacto. La pareja dorada, la química explosiva, el dúo que nos enamoró perdidamente en Medcezir juntos de nuevo. Y no solo eso, en una fiesta llena de glamour y expectación. Imaginen la escena. Flashes deslumbrantes, una alfombra roja que parecía extenderse hasta el infinito, miradas cómplices que revelaban una conexión especial y, por supuesto, una expectación que se podía palpar en el aire. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuándo fue esta fiesta que marcó un antes y un después? ¿Quiénes más estuvieron presentes, compartiendo esa noche mágica? Y lo más importante de todo, ¿qué pasó realmente entre Aatay y Serine? Prepárense porque les voy a contar todo, absolutamente todo, lo que sé sobre este evento que dejó huella en el corazón de los fans. La fiesta, amigos míos, tuvo lugar hace algunos años, en un momento clave en la carrera de ambos actores. Un punto de inflexión que, de alguna manera, definió el camino que seguirían en la industria. Aatay, en pleno auge de su fama, consolidándose como uno de los actores más prometedores y talentosos de Turquía, con una base de fans sólida y un futuro brillante por delante. Serine, por su parte, ya había afianzado su posición como una de las actrices más talentosas, versátiles y queridas de Turquía, con una trayectoria impecable y un carisma que la hacía brillar en cada proyecto. La ocasión, un evento de moda de alto calibre. De esos donde se reúnen los rostros más conocidos y glamurosos del país, donde se marcan tendencias, donde el estilo y la elegancia son la norma, y donde, por supuesto, las relaciones personales y profesionales se entrelazan, creando una red de conexiones que alimentan el mundo del espectáculo. El lugar, un espacio exclusivo cuidadosamente seleccionado para acoger a la élite. La decoración impecable, cuidada hasta el último detalle, con una paleta de colores que invitaba a la sofisticación y a la celebración. Las luces estratégicamente colocadas parecían estrellas que caían del cielo, creando una atmósfera mágica, envolvente, que invitaba a soñar y a dejarse llevar por la emoción del momento. La música, por supuesto, de primer nivel, con DJs reconocidos internacionalmente que seleccionaban las melodías perfectas para mantener la energía y el ambiente en lo más alto. El ritmo constante invitaba a bailar y a disfrutar cada instante, creando una banda sonora inolvidable. Y por supuesto, entre todos esos invitados de renombre, ellos. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Las fotos que circularon en ese momento fueron icónicas. Han quedado grabadas en la memoria colectiva de los fans y en la historia de la farándula turca. Los dos radiantes, sonrientes, elegantes, derrochando una química que honestamente se podía sentir a través de la pantalla. Las miradas que intercambiaban, los gestos sutiles, la complicidad que emanaban, todo hablaba de una conexión especial, de una complicidad que iba mucho más allá de la amistad y del trabajo.
Parecían dos almas gemelas que se entendían con una sola mirada, dos personas que se sentían cómodas en la compañía del otro, dos estrellas que brillaban con intensidad y que parecían complementarse a la perfección. Pero, ¿qué pasó realmente en esa fiesta? ¿Qué se susurraba en los corrillos? ¿Hubo algo más allá de las fotos, de los saludos y de las sonrisas? Bueno, como saben, en el mundo de la farándula, los rumores vuelan como el viento. Y en aquella noche mágica los rumores se multiplicaron. Se hablaba de reencuentros secretos, de conversaciones largas y privadas que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, de miradas furtivas que revelaban un deseo oculto, de una conexión profunda que no se había roto con el paso del tiempo, a pesar de los desafíos y de las circunstancias. Claro, ambos actores, siendo profesionales como la copa de un pino, siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa en público. Siempre han sido cautos en sus declaraciones, evitando alimentar los rumores y manteniendo la discreción. Pero la pregunta que todos nos hacíamos, la pregunta que alimentaba nuestras fantasías y nuestras esperanzas, era: ¿hay algo más? ¿Queda algo de esa magia que vimos en Medcezir? ¿Es posible que el destino, caprichoso como siempre, los vuelva a juntar, no solo en la pantalla, sino también en la vida real? Los medios de comunicación turcos, como era de esperar, no se quedaron atrás. Publicaciones, entrevistas, análisis exhaustivos, todo estaba enfocado en ellos. Las fotos eran analizadas al milímetro, cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada, cada movimiento, cada detalle. Los expertos en lenguaje corporal y los expertos en farándula analizaban minuciosamente cada imagen, buscando pistas, analizando la química, tratando de descifrar si había algo más allá de la amistad. Y por supuesto, las especulaciones sobre un posible romance, un reencuentro amoroso, volvieron a tomar fuerza, alimentando la fantasía de los fans y de los medios de comunicación. Pero, ¿qué decían ellos? ¿Cómo reaccionaron ante toda esta atención mediática? ¿Cómo manejaron la presión y la curiosidad que se había generado a su alrededor? Pues con la elegancia que los caracteriza, con la madurez que han demostrado a lo largo de sus carreras, ambos optaron por mantener el misterio. Atay, con su sonrisa enigmática, que parecía esconder secretos, con una mirada que invitaba a la especulación. Serini, con su respuesta diplomática, siempre cautelosa pero amable, que no confirmaba ni negaba nada, dejando todo en el aire, alimentando aún más la intriga. Ni un sí rotundo ni un no categórico, dejando la puerta abierta a la interpretación, a la imaginación, a la esperanza. Sin embargo, la fiesta, esa noche épica, dejó una huella imborrable. Reflejó sin duda el cariño, la admiración y la pasión que el público siente por esta pareja. Demostró una vez más el poder de la química, de la conexión, de la complicidad que existe entre ellos, un vínculo que trasciende la pantalla y que llega al corazón de los fans. Y por supuesto alimentó nuestras fantasías y esperanzas de volver a verlos juntos, ya sea en la pantalla, en un nuevo proyecto que los reuniera, o incluso, en la vida, en una relación que hiciera realidad nuestros sueños. Pero ¿qué pasó después de esa noche mágica? ¿Qué fue de sus vidas? ¿Cómo evolucionaron sus carreras? ¿Qué ha cambiado desde aquella fiesta que quedó grabada en la memoria colectiva? Después de la fiesta ambos siguieron sus caminos, pero siempre unidos, de alguna manera, por esa conexión especial que existe entre ellos, por el vínculo que habían forjado en Medcezir, y que se mantenía a pesar de la distancia y del tiempo. Atay continuó cosechando éxitos en su carrera, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Asumiendo roles complejos, desafiantes y demostrando su crecimiento como actor, con proyectos de gran envergadura y con una creciente proyección internacional que lo ha consolidado como una de las estrellas más importantes de Turquía. Serini, por su parte, siguió brillando con luz propia, consolidando su posición como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía, con una trayectoria impecable y con una elegancia innata que la hace destacar en cada proyecto en el que participa. Explorando nuevas facetas artísticas, asumiendo riesgos y demostrando su capacidad para reinventarse, siempre fiel a su talento y a su pasión por la actuación. A lo largo de los años, hemos sido testigos de la evolución de ambos, tanto personal como profesionalmente. Han enfrentado desafíos, han tomado decisiones que han marcado sus vidas, y han seguido creciendo, madurando, convirtiéndose en las personas que son hoy en día. Han aprendido de las experiencias, han superado obstáculos y han demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios y a las exigencias del mundo del espectáculo.
Pero algo que siempre ha permanecido intacto, que ha trascendido el tiempo y las circunstancias, es el cariño, el respeto y la admiración que se tienen mutuamente. Un vínculo que va más allá de la amistad y que se basa en la admiración mutua, en el respeto por el trabajo del otro y en la conexión que comparten. Incluso a pesar de los rumores, de las especulaciones, de la presión mediática que los rodea, han sabido mantener una relación cordial, respetuosa y profesional, demostrando su madurez y su profesionalismo. Han compartido eventos, han asistido a estrenos, se han apoyado mutuamente en sus proyectos, demostrando que la amistad, el cariño y el respeto pueden sobrevivir al paso del tiempo, a las pruebas que la vida les pone por delante y a las exigencias de la fama. Y ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro para Atay Ulusoy y Serine Sarkaya? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto que nos haga vibrar? ¿Será posible que el destino, ese guionista impredecible, los vuelva a unir, no solo en la pantalla, sino también en la vida, para alegría de sus fans y para sorpresa de todos? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe a ciencia cierta. El futuro es un misterio, lleno de posibilidades y de sorpresas. Pero lo que sí podemos asegurar, lo que sí es una certeza, es que la expectativa siempre estará presente, que la curiosidad no se extinguirá y que el público los adora, que los sigue con pasión y que cualquier noticia, cualquier foto, cualquier rumor que los involucre genera un gran impacto que enciende las redes sociales y que alimenta la ilusión de los fans. Y por supuesto nosotros los fans siempre estaremos pendientes de cada movimiento, de cada gesto, de cada palabra, de cada proyecto. Siempre estaremos soñando con ese reencuentro, con esa nueva serie, con esa nueva película que nos haga vibrar, que nos emocione y que nos transporte al universo mágico de Medcezir, reviviendo la química, la complicidad y el romance que nos cautivó en su momento. Soñando con volver a verlos juntos, demostrando una vez más su talento, su conexión y su capacidad para emocionarnos. Pero mientras tanto, mientras esperamos a que el destino decida qué les depara, lo que podemos hacer es disfrutar de su trabajo, celebrar sus éxitos, seguir admirando la magia que existe entre ellos y que trasciende la pantalla. Disfrutar de sus proyectos individuales, apoyándolos en sus carreras y valorando su talento. Admirar su belleza, su carisma y su capacidad para emocionar. Porque al final del día, lo importante es que ambos son felices, que siguen persiguiendo sus sueños, que nos siguen regalando su talento y su carisma, y que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco y en el corazón de sus fans. Lo importante es que son artistas talentosos, personas íntegras y que a pesar de la fama y de la presión, han sabido mantener los pies en la tierra y ser fieles a sí mismos. Y por supuesto, recordar esa noche épica, esa fiesta que nos dejó con la boca abierta, que nos hizo soñar, que nos demostró que la química, la complicidad y el cariño pueden perdurar a través del tiempo y a través de las circunstancias. Recordar esa noche mágica como un momento especial, como un capítulo inolvidable en la historia de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, y como un símbolo de la conexión que existe entre ellos y sus fans. Un recuerdo que nos llena de nostalgia, de emoción y de esperanza. Así que amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Atay y Serine, en esa noche épica que todos recordamos, que nos hizo soñar y que sigue alimentando nuestra ilusión. Espero que hayamos podido revivir juntos los recuerdos, las emociones y la magia de esa noche inolvidable. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué recuerdos tienen de esa fiesta? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué esperan para el futuro de esta pareja? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Qué teorías tienen? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes, cuáles son sus opiniones, sus teorías, sus sueños. Compartan sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. La conversación está abierta. Quiero saber qué opinan ustedes, cuáles son sus expectativas, qué esperan del futuro de Atay y Serine. Y no olviden, si les gustó este vídeo, si les apasiona el mundo de la farándula turca, si les emocionan las historias de amor y desamor, si son fans de Atay y Serine, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún detalle, ninguna primicia, ninguna noticia. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades, de los chismes más jugosos y de las historias más emocionantes. Únanse a la comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo con más noticias, más chismes y más sorpresas. Chao, chao.
Hasta la próxima. Y recuerden, la magia del espectáculo siempre está presente, y las estrellas turcas siempre nos sorprenderán. Nos vemos pronto.